Hola, muchas bendiciones para todos ustedes en este día maravilloso. Les saluda Jennifer Pérez. Esta vez quiero empezar de una manera diferente. Quiero empezar contándole un pequeño testimonio de algo que me sucedió días atrás. Y es que para los que han visto mis videos desde el 2018 que empecé a hacer estos videos de tópicos de psicología, lo que han venido siguiendo este material, saben que, bueno, pues cada cierto tiempo, mensual, semanal, cuando se presente la oportunidad, comparto con todos ustedes un tema de índole psicológico, dándole como un pincelado de alguna condición psicológica, dándole una descripción y dándoles también herramientas, ¿no? A partir de ese tiempo siempre he seguido ese lineamiento. Una que otras veces el Señor me ha tocado para compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén. ¿Qué sucede? Que días atrás me dispuse a, como siempre, como de costumbre, hacer un tema de índole psicológico, como acostumbro, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el Señor ya me había dado un tema espiritual, eh, pero la parte humana se resistió un poco a hacerlo porque es un tema un tanto fuerte. Y yo le decía, Señor, pero ¿a dónde tú me estás moviendo? ¿Qué tú estás haciendo? Entonces como que me autoengañé y dije, bueno, será en su momento, bendito Dios. Y me dispuse a tomar uno de mis temas que ya tengo en mi agenda, y cuando traté de fluir en uno de los temas que elegí para compartirlo con ustedes, como de costumbre, que es tan fácil, porque como ese es el área, se puede decir, en la cual yo fluyo, les cuento que no, esto era nada. Tomé otro y nada. Y me siento y digo, Señor, pero... Y el Espíritu Santo entonces me redarguye y me dice, ¿dónde está tu obediencia ahora? No, que muy obediente, que me estaba citando el Salmo 48, que recita lo que es sobre hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Entonces, ¿dónde está tu obediencia ahora? ¿Por qué estás buscando otro tema cuando yo ya te di uno? Entonces, amigo, me confrontó el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya él me había dado el tema, pero yo dentro de mi humanidad quería ir por otro camino porque se puede decir que había como un temor porque es un tema un tanto fuerte. Yo le decía, Señor, pero ya tú me has dicho que tú me has llamado a restaurar. Entonces el Señor me decía, el Espíritu Santo me habló a mi mente, a mi corazón y me decía, precisamente por eso el hecho de que el tema sea fuerte, se está restaurando a través de él. Entonces, bueno, aquí estoy, amigos, les voy a compartir esta palabra de parte de Dios. Pero no quise pasar por alto este testimonio porque está dentro de nuestra humanidad sobre querer hacer lo que queremos. Pero cuando Dios nos da una palabra, debemos ser obedientes. Y es lo que he seguido aprendiendo en ese sentido. Y doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de recapacitar y hacer su voluntad por encima de la mía. Amén. Bien, entonces, amigo, el tema es: revélame mi lepra, bendito Dios. Y está en el libro segundo de Reyes, capítulo 5 del 1 al 5. Y esta es la historia del general Naamán. Bendito Dios. Entonces, en esta cita, la Biblia nos relata la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán era un personaje, era un general del ejército de Siria en ese entonces. Y la Biblia nos relata que este general era un varón de alta estima para su rey. ¿Por qué? Pues porque a través de él, de este alto general, se habían llevado muchas victorias a esta ciudad. Pero había una condición que tenía este general, este guerrero, y era que era leproso. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Naamán era leproso. Entonces, le voy a dar una pincelada de lo que es la lepra.
que es una enfermedad que encontramos en el Antiguo Testamento, y esa es una enfermedad donde las personas tienen fuertes lesiones en su piel. Es dolorosa y progresiva. La piel se le va a pedazos y pierde la sensibilidad. Es una enfermedad terrible. Pero más que ser una enfermedad física, en la parte espiritual y emocional es una condición es devastante. ¿Por qué? Porque la persona solía ser apartado de su comunidad y solía ser considerado como pecador o como impuro en ese tiempo. Amén. Y quienes padecían de esta enfermedad no solo estaban leprosos físicamente, sino que se sentían leprosos porque eran rechazados inclusive por sus mismos familiares. Entonces la palabra nos habla en el libro segundo de Reyes, capítulo 5, del 1 al 5. Entonces yo quiero compartirlo con ustedes y quiero leerlo para que entremos en materia. Amén. Entonces, segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 15, vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santa Trinidad. Amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón delante de su señor. Era gran varón delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta, si Naamán rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ella yo te envío a ti, a mis siervos Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y le dijo: soy yo Dios que mato y doy vida, para que éste envíe a mí que sane a este hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el profeta del Señor, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró en la puerta de la casa de Eliseo el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y entonces Naamán, enojado, dijo: he aquí que yo decía en mi corazón. Naamán se enojó y dijo: yo decía en mi corazón, yo pensaba, saldrá luego el profeta estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio?
y se volvió y se fue enojado. Y sus criados se les acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandase alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Volvió al varón de Dios, al profeta, y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: He aquí, ahora conozco que no hay en toda la tierra sino el Dios de Israel. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, amigos, entonces vamos a empezar a escudriñar estos versículos para ver lo que el Señor nos revela en este día. Bien, ya hemos visto que Naamán era un alto general, considerado un hombre de alta valía. ¿Por qué? Pues porque a través de él, de Naamán, se habían ganado muchas guerras, se habían llevado grandes victorias a esta comunidad. Amén, pero que había una condición en Naamán que era la lepra. Ya hablamos de la lepra, de que la lepra era una enfermedad física donde la piel se iba desgastando, se iba perdiendo la piel, la sensibilidad, y sobre todo la persona eran apartada. Amén. Eran consideradas impuras, inmunes. Pero, ¿qué sucede? Impura. Que este rey seguía su trabajo y era un alto general de batalla, pero aún así tenía esta condición. Bien. Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo que son el detalle de los versículos para ver lo que el Señor nos quiere revelar. Bien, en el versículo 2 vemos que dice: este hombre era valeroso en extremo, pero era leproso, lo cual nos viene a decir que muchas veces podemos estar haciendo quizás lo que nos gusta, lo que Dios nos manda hacer, pero en este caso tener una condición que no nos deja, no nos deja desarrollarnos como a Dios quizá espera de nosotros, llevando lo que es esta enfermedad física a una condición emocional o espiritual. Entonces, en el versículo 2 vemos donde le dice la muchacha, que era una muchacha cautiva, que llevaron del pueblo de Israel. Entonces la muchacha fue a la casa de Naamán y trabajaba para la señora de Naamán. La muchacha conoce el poder de Dios a través del profeta Eliseo y le dice a su señora que si su señor Naamán le rogase al profeta de Dios que lo limpie, él lo sanará a través del poder de Dios. Entonces esto llegó a oído de Naamán, que fue y se le presentó a su rey y le dijo lo que la muchacha le había confesado, de que a través de ese profeta Dios podía sanarla. ¿Qué sucede? Que Naamán va donde su rey y el rey le hace cartas y le manda, el rey de Siria le manda carta al rey de Israel. Amén. Entonces, cuando llega el rey de Israel, aquí es que vemos donde el rey rasga su vestidura. En ese tiempo, rasgar sus vestidos es una representación de impotencia, de rabia, de dolor, de duelo y todo eso. ¿Por qué? Porque ese rey le había mandado a ese rey de que sane a ese leproso. Entonces ahí es que él dice: ¿soy yo Dios acaso para que dé muerte o de vida? Entonces, ¿qué sucede? Que me encanta la postura de Eliseo, del profeta de Dios, cuando escuchó que su rey estaba turbado, bendito sea el Señor, estaba turbado con esta condición que se le había presentado, donde el rey rey de Siria le había mandado esa orden de que sane a ese general tan importante para él, Naamán, leproso. Entonces el rey se sentía impotente, pero Eliseo, aleluya, que es la postura que debemos tener siempre los hijos de Dios ante una necesidad. Amén. Fue donde el rey le dijo: ¿por qué rasgas tu vestido? ¿Por qué te pones en esa condición? ¿Por qué te atribuye? ¿Dónde está tu fe? Amén. Entonces ahí es que Eliseo entra y le dice: mándalo a buscar a Naamán para que vean
que hay profeta de Dios en Israel. Amén. Y eso es una gran lección que la palabra nos da a nosotros sobre lo que es la fe, sobre lo que es al Dios al cual hemos creído. Amén. Entonces, Eliseo se conmueve ante esta necesidad de su rey y manda a buscar a Naamán. Pero algo admirable, algo asombroso que sucede aquí, que lo hemos escuchado quizá en otras ocasiones, en otras prédicas, es cuando Naamán se sorprende y dice, pero ¿por qué tú me mandas a ese río ese río? Bendito sea Dios, el Jordán en ese tiempo era considerado para ir solo los enfermos a sanarse, que es bueno mencionar que fue el río donde Jesucristo fue bautizado. Entonces, como que para ese tiempo solo los enfermos iban a sumergirse para sanarse, y era un río como donde iban los enfermos. Entonces él le nombra otros ríos que son sanos y le dice, pero ¿cómo tú me mandas, mi general de Siria, a zambullirme en ese río sucio donde hay otros ríos limpios? Entonces ahí es que entra, ahí se revela el corazón de Naamán, se revela la humanidad, el orgullo, podríamos decir, la parte orgullosa, donde dice, pero yo siendo general valeroso, ¿por qué tengo que sumergirme en ese río? Mándame a otro. Entonces sus siervos le dicen, padre, pero si otras cosas te ha pedido, si te hubiese pedido otras cosas más grandes, tú no lo hubiese hecho. Es sumergirte ahí para tú ser sano. O sea, no es cosa tan grande porque es para bendecirte. Bendito sea el Señor. Entonces el profeta lo manda a sumergirse en ese río 7 veces. Y sabemos que el número 7 es el número de la perfección, o aquello que alcanzará la perfección. Entonces, ¿qué sucede? Que Naamán accede a zambullirse, y aquí nos dice la palabra que se sumergió 7 veces y fue limpio, y que su piel fue transformada como la piel de un niño. Amén. Y el versículo 15 dice, volvió al varón de Dios y con toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, reconozco que en toda la tierra no hay Dios sino que es el Dios de Israel. Amén. Entonces, para resumir, vamos a ver. Naamán, Naamán, un guerrero, bendito sea Dios, un guerrero. ¿Qué sucede? Pero tenía esta condición de lepra. Y vamos a asociar la lepra con otras condiciones en nuestra actualidad. Pero es impresionante ver, como le decía, como Naamán me gusta porque Naamán escucha que alguien lo puede sanar, y él busca, va donde su rey, accede. Y aunque aquí él no quería acceder porque dijo, ¿por qué ha de sumergirme en este río sucio? Luego dijo, bueno, pero es para mi sanidad. No, entonces, ¿qué sucede? Que me gusta esto de Naamán, porque al final él accedió y fue sanado, y eso es una gran virtud, que dentro de nuestra condición, que es algo muy grande que podamos tener, podamos decir al final, mira, pero Dios está ahí para perdonarme, que tengamos esa disposición de nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a comparar lo que es la lepra, que era una enfermedad física, ya vimos, ahora en nuestra actualidad, con lo que es la lepra espiritual. Bien, y la lepra espiritual yo podría decir que es el pecado. Amén. El pecado, ¿por qué? Pues porque el pecado nos hace daño tanto físicamente como espiritual y psicológicamente. Cuando estamos en pecado, cuando el hombre se aparta de Dios, se puede ver la falta de la presencia de Dios en su vida, no solo en su físico, se puede decir, sino también en cuanto a lo espiritual, en cuanto al orden de su vida, lo emocional. Amén. Entonces es de ahí que yo asociaría la lepra de esta enfermedad física con lo que es el pecado. También hay otras situaciones emocionales y espirituales en nosotros que podríamos asociarlo con la lepra, y son como, por ejemplo,
tener un espíritu de arrogancia, aquel espíritu de falta de humildad, ese orgullo arraigado, eso podría ser una lepra en nuestra vida que impida el propósito de Dios desarrollado de una manera eficaz en nuestra vida. Así como también otro sinónimo de lepra podría ser esa actitud de hacernos sabios en nuestra propia opinión, el hecho de creer que la verdad siempre está en nuestro lado. Eso podría ser una lepra espiritual. Otra lepra muy fuerte que está pasando en estos tiempos, inclusive en estos tiempos de necesidad de COVID, todo eso es la lepra de la insensibilidad ante la necesidad del prójimo, esta falta de empatía ante las necesidades, ya sean emocionales, económicas, físicas del prójimo, que está arraigada en el mundo. Entonces es una lepra, esa falta de misericordia de parte de nosotros muchas veces a las personas que están en necesidad. Así como también, amigos, que son lo que son los hábitos negativos, aquellos hábitos que tenemos en nuestra vida que nos apartan del Señor y que a Dios no le agradan. Amén, que son como, por ejemplo, ese espíritu de murmuración, ese espíritu de crítica, que son situaciones que nos alejan de Dios, que atraen pecado y que atraen maldiciones generacionales. Es un pecado que no solo contamina nuestra casa, sino que también contamina nuestra vida, nuestros hijos, nuestras generaciones. Ese tipo de hábitos y esas cosas negativas que debemos erradicar de nuestras vidas. Bien, amigos, esto es todo por ahora. Yo espero que este tema le haya sido de edificación para sus vidas. Y especialmente, como me pasó a mí, que aprendamos cada día más a escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. Así es que la enseñanza que me trae este pasaje a mí, número uno, es que muchas veces la forma de cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos procesa, nos sana, no es quizá la que esperamos, la que queremos, como le pasó a Naamán. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán, un río sucio, siendo él un general que él se consideraba que no era propicio, él no se merecía sumergirse ahí. Pero por algo el profeta fue movido por Dios a permitir eso. Amén. Entonces muchas veces no entendemos la forma de Dios, las estrategias que el Señor tiene para darnos formas como el barro. Pero nuestro enfoque debe ser la obediencia en todo tiempo, porque la falta de obediencia lo que hace es que retrasa el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Así como también me impacta mucho de Naamán, bendito Dios. Eso mismo, que a pesar de su posición, él dijo, como a todo humano, él dijo, ¿pero por qué? Pero accedió. ¿Por qué? Porque él reconoció que es lo mejor para su vida, que iba a ser sano, que iba a ser limpio. Amén. Así es que si Dios le revela su lepra, actúe en pos de eso. Ya Él me ha revelado la mía, me sigue revelando la mía y sigo trabajando para mejorar mi lepra, porque todos tenemos lepra. Hemos visto aquí que las lepras son aquellas condiciones espirituales y emocionales que debemos seguir trabajando en nuestra vida. Amén. Para, como dijo el apóstol, alcanzar la estatura del varón perfecto y sobre todo agradar a nuestro Señor. Así es que vamos a orar siempre para que el Señor nos revele nuestras lepras y sabiendo que Él es misericordioso y compasivo para perdonarnos, para restaurarnos, para amarnos, que Él no es como nosotros los hombres que etiqueta y que rechaza. Él no. Él no es así, el Señor no es así, pero sí le gusta que reconozcamos nuestras debilidades, nuestra flaqueza delante de Él. Le gusta que digamos, sí, tengo esta condición, mi Señor, ayúdame a superarla. No, el Señor le gusta un corazón, dice su palabra, que un corazón humillado, Él jamás lo desprecia. Así es que Dios le bendiga y espero que este testimonio le haya sido de gran edificación para usted y los suyos. Dios le bendiga y hasta la próxima.